estas transferencias, que tienen mucho que ver con a qué se dedican, y luego deben aportar el formulario 10, que no es más que un resumen del presupuesto de gastos por incisos, es decir, sea gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, transferencias, el rubro 3 de bienes de uso, etc. Es decir, todos los formularios que estuvimos viendo anteriormente. Luego tienen que hacer una programación de los recursos, en el caso de que tuvieran recursos de afectación específica o recursos de reinversión, en el formulario 11, y la programación financiera de los egresos. Como ustedes saben, hay cierta estacionalidad tanto en los ingresos como en los gastos. No es que yo tenga un presupuesto aprobado en tal partida por X cantidad de montos y mes a mes se va a ejecutar en una proporción de 1/12, que corresponde a la 12ª parte del monto que tengo asignado mes por mes. Por ejemplo, veamos un caso, el caso de de gastos en personal. No es lo mismo lo que ustedes van a estar gastando en gastos en personal, en sueldos en enero, que lo que van a estar gastando en junio. ¿Por qué? Porque en junio ustedes tienen el primer SAC. Entonces la distribución no es uniforme de los gastos a lo largo del año. En el caso de los gastos en personal es un ejemplo válido para todas las jurisdicciones y entidades porque se trata del sueldo anual complementario. Pero hay otras particularidades propias de cada una de las jurisdicciones que tienen que ver con aquella función que desempeña y que va a implicar que el presupuesto de gastos no se ejecute de manera uniforme a lo largo del ejercicio. ¿Y qué es lo que significa eso? Que no se va a gastar en el mismo monto mes a mes, sino que habrá meses en los que gasto más y meses en los que gasto menos, teniendo en cuenta las funciones que ejecuta esa jurisdicción o entidad en particular. Otra de las pautas que están fijadas en los instructivos que emite la Oficina Provincial de Presupuesto para la formulación del ejercicio siguiente refiere a la evaluación, ¿sí? Cómo evalúo, qué montos pongo o qué pauta utilizo para evaluar ese determinado gasto y colocar un monto en ese concepto. Y allí se establece que el valor a figurar en este anteproyecto presupuestario va a ser el expresado en valores de agosto del 2021, y en caso de que se tratase de bienes o servicios cuya cotización estuviera en moneda extranjera, lo que vamos a considerar es un tipo de cambio de 147 pesos por dólar estadounidense. Luego menciona lo que refiere a centralización de pagos, que es, la centralización de pagos es un sistema que cada vez va avanzando más y refiere a que la Tesorería General de la provincia va a pagar todos aquellos gastos que se centralizan. ¿Cuáles son los gastos que se centralizan? Son los gastos comunes a todas las jurisdicciones, es decir, que se presupuesta este gasto en la entidad o jurisdicción de la que se trate y se coloca la orden de pago para ejecutar o pagar ese gasto en la Tesorería General de la provincia y luego se reduce de lo que es el presupuesto que uno tiene asignado en ese concepto. Estos conceptos son ART, combustibles, lo que es luz eléctrica o servicios básicos, agua, gas, teléfono, correo, lo que son alquileres, primas de seguros, para todo lo que es el parque automotor en particular, tanto siendo los más importantes los de salud y lo que es seguridad, todo lo que es el sistema de pasantías y lo que son los contratos de locación de obras y servicios. Es decir, que es un sistema particular para tratar ciertos gastos. ¿Qué gastos? Estos gastos. Luego regula o instruye o da pautas respecto a cómo vamos a formular aquellos gastos que refieran a adquirir bienes de capital. Menciona que recordemos que los bienes de capital no es un gasto ordinario. Adquirir bienes de capital es un gasto extraordinario porque es una inversión, no es que se realizan inversiones todos los años. Y por tal razón, por ser un gasto que no es ordinario, operativo o de funcionamiento, sino que es un gasto excepcional que tiene que ver con la inversión, hay que evaluar
en su justa medida y justificar acabadamente cuál es la necesidad de adquirir ese bien de capital que se pretende incorporar en el presupuesto para ser adquirido en el ejercicio cuyo presupuesto se está planificando. Luego menciona que para considerar, incluir la compra de un bien de capital en el proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente, hay que tener en cuenta qué es lo que yo ya tengo, ¿no? Es decir, el stock existente, y en función de lo que yo ya tengo, justificar acabadamente si es necesario o no adquirir un bien de capital más. La segunda etapa que hablábamos en el proceso de formulación presupuestaria refería a la aprobación del presupuesto. ¿Cómo es la aprobación del presupuesto en el caso de la provincia de Salta? El proyecto de presupuesto ingresa por la Cámara de Diputados, que es parte del Poder Legislativo o de la legislatura de la provincia. ¿Y por qué ingresa por la Cámara de Diputados? Ingresa por la Cámara de Diputados porque son los diputados los que representan al pueblo de Salta en este caso. ¿Y por qué corresponde que sean los representantes de cada uno de nosotros los que traten en principio o en primer lugar este proyecto de presupuesto? Bueno, tiene mucho que ver porque somos nosotros, cada uno de los ciudadanos, con el pago de nuestros impuestos, los que financiamos al Estado. Entonces, nuestros representantes que están en la Cámara de Diputados son los que, en primer lugar, van a evaluar esta propuesta que hace el Ejecutivo sobre cómo se van a gastar los ingresos que mayormente, en un 90%, corresponden a impuestos que pagamos todos los ciudadanos. El proceso interno que tiene lugar en la Cámara de Diputados es que se gira, una vez que ingresa a la Cámara de Diputados, hay una serie de comisiones. En este caso, como corresponde al tratamiento del proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente, va a entrar en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En esta Comisión de Hacienda y Presupuesto se va a tratar esta propuesta que efectúa el Poder Ejecutivo con un cronograma de reuniones donde se discute, se analiza, se estudia cuáles son las partidas y los montos en los que pretende aplicar los recursos el Poder Ejecutivo y que está proponiendo en este proyecto de presupuesto. Se debate o se discute sobre estas asignaciones que se proponen y se elabora un dictamen, el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Una vez que se elabora este dictamen es tratado en el recinto y se aprueba o no. ¿Qué significa que es tratado en el recinto? Como les dije bien, ingresa a la Cámara de Diputados, pero luego se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. La Comisión de Hacienda y Presupuesto no es la Cámara de Diputados. Lo trata la Comisión de Hacienda y Presupuesto porque se especifica o entiende sobre el tema de presupuesto, dictamina, lo analiza y dictamina, y luego expresa o expone ese dictamen o esa opinión que tiene esta comisión a todo el recinto, que es toda la Cámara de Diputados. Bueno, ahí se discute y se aprueba o no. Si se aprueba, pasa a la Cámara de Senadores. Si mal no recuerdan de lo que hubieran estudiado en lo que era derecho constitucional, la Cámara de Senadores es la que representa, en el caso de la nación, a las provincias, y en el caso de la provincia a las intendencias o comunas. Va a recibir un trato similar al que está descrito aquí para la Cámara de Diputados, y finalmente, cuando es aprobado por ambas cámaras, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y el Poder Legislativo lo sanciona como ley. Y ahí tenemos lo que se denomina ley de presupuesto. Pasando a otra etapa, ya la de coordinación de la ejecución presupuestaria y más adelante lo que es la ejecución presupuestaria en sí,
primer paso que tenemos una vez que ha sido aprobado el presupuesto, ha sido sancionada la ley, ha sido promulgada por el Ejecutivo, es que el Ejecutivo va a emitir o dictar un decreto en donde va a distribuir administrativamente esos créditos que han sido autorizados en la ley de presupuesto. En el caso particular de la provincia de Salta y para el presupuesto 2022, refiere al decreto del Poder Ejecutivo 138 del 2022, en donde distribuye estos montos generales que han sido aprobados en la ley de presupuesto. A continuación, lo que sigue es efectuar una programación y una reprogramación de la ejecución de ese presupuesto, es decir, tengo un presupuesto con montos totales asignados y autorizados por el Poder Legislativo y que han sido promulgados por el Ejecutivo ha hecho una distribución administrativa de estos créditos en forma más detallada, es decir, hasta un nivel de ingreso más avanzado, y luego corresponde regular cómo se va a ejecutar ese presupuesto, porque como les había mencionado antes, la ejecución del presupuesto no siempre es uniforme en los montos y va a depender de la actividad que uno desarrolla. Esa forma de ejecutar el presupuesto, es decir, esa programación de cómo voy a ejecutar esos créditos que tengo autorizados a gastar, están reguladas en esta resolución del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, la 102 delegada del 2022, que ha sido sancionada el 9 de febrero del 2022. Ahí tienen todas las pautas a seguir para la programación de la ejecución física, refiere a las metas que se haya propuesto en cada curso de acción, que haya diseñado y determinado cada una de las jurisdicciones y entidades y haya sido aprobado en el presupuesto, es decir, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, supónganse que hubiese un curso de acción que se tratase de vacunación a niños menores de 5 años, cumplimiento de lo que es el plan de vacunación anual. Supónganse que se hubieran previsto vacunar con todas las vacunas obligatorias del calendario nacional a, por decir un número, 100 chicos, ahí tienen lo que es la meta física. 100 chicos es lo que vamos a vacunar con todas las vacunas oficialmente aprobadas y obligatorias que rigen en el calendario de vacunación oficial. Y la programación financiera responde a cuánto me va a costar ejecutar esa meta física, es decir, vacunar a esos 100 chicos dentro de ese programa. ¿Y que va a estar asociada a qué? Bueno, yo para vacunar a esos chicos voy a necesitar primero vacunas. Y las vacunas tienen un costo. Ese costo tiene que estar presupuestado. Y también necesito gente, enfermeros que vacunen. Y también necesito lugares donde se vacunen. Todo eso viene asociado a un costo que tiene que ver con la parte financiera, es decir, montos que yo voy a gastar para lograr esta meta de vacunar a tantos chicos con tal o cual vacuna. Esta programación o reprogramación de ejecución del presupuesto también implica una programación de avance físico de recursos reales, de metas y de ejecución financiera por trimestre, es decir, que se ejecuta por trimestre y refiere tanto a los insumos que yo voy a necesitar para alcanzar el objetivo que me he propuesto, el objetivo que me he propuesto de acuerdo al curso de acción o programa del que se trate, que tiene directamente que ver con la función que uno desarrolla, y el costo que tiene la adquisición de esos insumos o recursos que yo necesito para dar cumplimiento a esa meta que en principio cumpliría con la razón de ser o con la competencia de la jurisdicción o organismo del que se trate. En esta programación y reprogramación va a haber una programación inicial anual, es decir, al inicio del ejercicio, que va a estar hecha en trimestres, es decir, 4 trimestres al año y se hará al principio del año. Y luego tenemos una programación que se hará trimestre por trimestre y se elaborará en el trimestre, en el mes anterior. Es decir, vas a tener la del primer trimestre y cuando esté acabando la del primer trimestre e iniciando el segundo trimestre, voy a presentar una programación
de ejecución correspondiente al segundo trimestre en el vencimiento o el último mes del primer trimestre. ¿Cuáles son las etapas que existen en esta programación de la ejecución del presupuesto de gasto? Que no es más que decir de qué manera voy a gastar ese presupuesto de gastos que yo tengo autorizado a gastar. Hay una primera etapa que es antes del inicio del ejercicio, que era esta a la que yo me refería, que se hace por trimestre, es decir, voy a tener 4, y refiere a cómo planeo yo hacer uso de esas autorizaciones anuales trimestralmente. Y esta programación se hará teniendo en cuenta la etapa del compromiso y el devengado, es decir, qué es lo que planeo comprometer y devengar a lo largo del ejercicio, teniendo en cuenta el crédito autorizado que tengo para gastar dentro de mi jurisdicción o entidad. Y hay una segunda etapa que se realiza trimestralmente, que es esta que mencionamos acá. Va a haber 4 de estas y se realiza dentro de cada organismo en el mes inmediato anterior al vencimiento del trimestre. Es una tarea que se realiza en forma conjunta con el órgano rector de presupuesto y el de tesorería. ¿Por qué? Porque el órgano rector de presupuesto es el que va a fijar las cuotas de compromiso, es decir, cuánto voy a poder comprometer en ese trimestre de lo que yo tengo autorizado, es decir, cuánto voy a poder afectar o restar de estas autorizaciones a gastar que me ha dado el Poder Legislativo, y eso va a tener mucho que ver, si cuánto voy a poder gastar de eso que tengo autorizado, tiene mucho que ver con cuánto ingresó en las arcas del Estado, porque cuánto voy a poder gastar finalmente tiene que ver con cuánto voy a poder pagar de eso que gasté. Y cuánto voy a poder pagar va a depender de los ingresos que perciba la Tesorería General de la provincia en la cuenta única del Tesoro. Es decir, no puedo gastar más allá de lo que finalmente pueda pagar, porque si no me voy a endeudar. Y el endeudamiento también tiene un límite. Y finalmente, bueno, que un poco se los mencioné acá al decirle o explicarles por qué es una tarea conjunta del órgano rector de presupuesto y de tesorería, es que es el órgano provincial de presupuesto, en este caso la Oficina Provincial de Presupuesto, la que va a elaborar la propuesta de la cuota compromiso y el devengado, es decir, cuál es el límite de tu presupuesto que vos vas a poder gastar mes a mes, trimestre a trimestre. Acá hicimos un pequeño resumen de qué es lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de ejecutar el presupuesto o dentro de lo que es la programación de la ejecución presupuestaria de gastos en particular. Ustedes saben que hace bastante tiempo que se vive una crisis económica en el país, por lo tanto, continuamente se sancionan decretos, porque en este caso se trata del Ejecutivo, el que regula en función del nivel de la actividad económica del país y de la provincia, cuál es el nivel de gastos que puede afrontar. Entonces, año a año se sanciona un decreto de contención del gasto. En este caso, el que está vigente es el del decreto 233 del 14 de febrero del 2019, que lo pueden bajar del boletín oficial, que regula una serie de pautas o prohibiciones de qué gastos se pueden hacer o no en función de esta crisis en la que estamos. Ahí, por ejemplo, menciona que no se aprobarán viajes al exterior para no pagar lo que es viáticos y pasajes al exterior que están asociados al valor del dólar en general. Por ejemplo, que se suspenden o se minimizan todas aquellas adquisiciones de bienes de uso
que se suspenden todos los aumentos o extras que se puedan pagar a remuneraciones de personal, es decir, hay una serie de pautas para tratar de mantener dentro de ciertos límites los gastos. ¿Por qué? Porque hay una crisis y porque se entiende que no se pueden financiar esos gastos, que se necesita una norma que mantenga esos gastos dentro de ciertos límites. Otra forma de programar la ejecución del presupuesto de gastos, aparte de esta norma general que está basada en la circunstancia coyuntural que vive el país y por lo tanto la provincia de cierta emergencia económica, es las cuotas compromiso, que están fijadas por la Oficina Provincial de Presupuestos y están reguladas en el artículo 2 y 3 de la Resolución 102 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, en donde se presenta cada uno de los servicios administrativos de cada una de las entidades y jurisdicciones cuál es el nivel de gastos que pretende comprometer en el mes siguiente, y es la Oficina Provincial del Presupuesto el que evalúa esa solicitud y establece cuál es el límite de lo que vas a comprometer de tu presupuesto autorizado para el mes siguiente. Y eso se determina como cuota compromiso. En el artículo 4 de esta resolución se establece el procedimiento para programar los pagos y la autorización de Secretaría de Finanzas. Es decir, yo tengo que tener un presupuesto autorizado, que es un crédito autorizado a gastar, pero después tengo que tener una cuota compromiso que me dice cuánto o qué porcentaje de ese total que tengo autorizado a gastar puedo gastar. Y eso también está sujeto a cuánto puede pagar la provincia de esos gastos comprometidos, porque si no los pago, me endeudo, y el límite de endeudamiento también es un tema a considerar. Entonces acá tenemos la programación de cómo se van a pagar estos gastos que han sido comprometidos. Y ahí hay un artículo que establece que los gastos arriba de 180.000 pesos van a requerir una autorización de la Secretaría de Finanzas sobre la forma de pago en la que se van a pagar esos gastos que excedan ese monto. Eso está en el artículo 4. Y como les mencioné, es una forma de programar la ejecución presupuestaria de los gastos. En principio, tiene que ver con contener ciertos gastos, luego fijar un límite de gastos que yo puedo comprometer y luego establecer una autorización extra para ciertos gastos que superen ciertos montos, de tal manera que se evalúe correctamente si esos gastos los puedo pagar. Luego está el sistema que les había mencionado antes, que la provincia está atendiendo a ciertos gastos que son ordinarios y comunes para todas las jurisdicciones y entidades, y que se llaman centralización de gastos, y es decir, que todos los gastos son comunes a todas las jurisdicciones y entidades, como pueden ser la ART, las primas de seguro, los servicios básicos como gas, luz, teléfono, internet, que sean presupuestados en cada una de las jurisdicciones y entidades, pero que esas órdenes de pago sean colocadas y ejecutadas directamente contra la Tesorería General de la provincia. Cada vez son más los gastos que se pagan con este sistema de centralización de pagos. Y también debe acompañar en esta ejecución presupuestaria y coordinación de la ejecución presupuestaria cada una de las entidades y jurisdicciones que ejecutan sus presupuestos, una información referida a cómo va tu gestión física, es decir, vos vas gastando X cantidad de plata que tenías en su presupuesto, pero a la vez con esa X cantidad de plata que vas gastando en estos gastos, qué metas estás cumpliendo acorde a la finalidad o competencia que tenés asignada. Por ejemplo, supóngase que se tratase del Ministerio de Infraestructura y que tuviese un presupuesto asignado para obras de 100 pesos. Yo puedo decir, gasté 80 pesos, pero a la gente puede no significarle nada que gaste 80 pesos respecto de 100 pesos. Ok, gastaste el 80% de los gastos que tenías autorizados para gastar,
Pero ¿qué hiciste con esos 80 pesos? Supónganse que yo al inicio del ejercicio hubiera dicho que con esos 80 pesos iba a ejecutar obras. ¿Qué obras? Iba a hacer 2 hospitales. Entonces, tengo 80 pesos gastados, ¿tengo o no tengo los hospitales que yo dije que iba a tener? ¿Tengo 2 hospitales o tengo un hospital? A eso se refiere con la gestión física del cumplimiento de las metas. Es decir, vos haces una ejecución financiera, gastas la plata, pero ese hecho de gastar la plata era para ejecutar ciertas metas y cumplir con ciertos objetivos. Ahora, esas metas físicas que eran construir 2 hospitales, ¿están realizadas sí o no? A eso refiere el artículo 6 de esta resolución, a que informes cómo va el avance de tus metas físicas para las cuales supuestamente invertiste aquellos créditos autorizados que tenías para gastar. Dentro de lo que es también la coordinación de la ejecución presupuestaria, es decir, cómo se va a regular esta ejecución presupuestaria, es decir, cómo se va a gastar el presupuesto y la ejecución en sí, cómo se gasta el presupuesto, tenemos que definir cuándo o en qué momento vamos a considerar que estos créditos autorizados o este presupuesto ha sido gastado, es decir, cuándo vamos a restarle a este crédito autorizado que me ha dado el Poder Legislativo por ley. Hay que establecer un criterio, un sistema, un momento en el que yo considero, bueno, este presupuesto ya lo gasté. Y esos son los momentos de imputación presupuestaria, es decir, definir y determinar en qué momento se considera ejecutado el presupuesto de gasto, es decir, gastado el gasto que ha sido autorizado en la ley de presupuesto, y cuándo se considera que ha sido ejecutado ese presupuesto de recursos en el caso del recurso del que se trate. Y otra consideración u otro momento que hay que tener en cuenta en la ejecución del presupuesto es que se pueden producir modificaciones presupuestarias. Una vez que arranca el ejercicio, el 1 de enero, pueden ocurrir una serie de hechos o circunstancias que impliquen que yo tenga que modificar ese presupuesto originalmente aprobado. En el caso de la provincia de Salta, en la misma ley de presupuesto 2022, que es y pasa todos los años, 21, 20, 19, etc. En este caso estamos hablando de la última, la del presupuesto 2022. En la misma ley se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones presupuestarias, es decir, que el mismo Poder Legislativo, en la misma ley de presupuesto, le autoriza al Poder Ejecutivo a realizar algunas modificaciones presupuestarias en algunos casos. Les puse algunos ejemplos en el artículo 19, 20, 31, 32, 39, 44, 45, 46. Hay autorizaciones del Legislativo al Ejecutivo a efectuar modificaciones presupuestarias. Les puse una sola como ejemplo, la del artículo 19, para que vean cómo es que el Legislativo autoriza al Ejecutivo a efectuar modificaciones presupuestarias y cómo estas pueden, o en qué razones o causas pueden producirse modificaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio. Fíjense, la del artículo 19, el Legislativo autoriza al Ejecutivo a modificar el presupuesto, en este caso ejercicio 2022, cuando resulta indispensable, incorporando las partidas específicas necesarias o incrementando las ya previstas, es decir, habilitando nuevas partidas de financiamiento o rubros de financiamiento, o aumentando las que ya estaban previstas en la ley de presupuesto original aprobada, cuando deba realizar erogaciones originadas en leyes, decretos o convenios, según corresponda, de vigencia en el ámbito de la provincia, de origen internacional, nacional, interprovincial, provincial o municipal, como asimismo por la incorporación de partidas correspondientes a obras o servicios financiados por usuarios o contribución de mejores. La autorización que se otorga está limitada a los aportes a tal efecto se dispongan en dichas leyes, decretos o convenios, pudiendo estos aportes tener carácter de reintegrable o no.
Dicha autorización también resulta válida para la incorporación de partidas correspondientes a diversos aportes nacionales o de otros orígenes que perciba la provincia. Por ejemplo, supónganse que ya se hubiese sancionado la ley de presupuesto 2022 y fuera febrero del 2022. Supónganse que en febrero del 2022 el gobernador de la provincia consigue que la nación financie ciertos gastos que el gobernador considera que son de interés para el progreso de la provincia. Estos gastos y esta financiación no están previstas en la ley de presupuesto, porque la ley de presupuesto se aprobó hasta el 31/12 de cada año. Y si estamos en febrero, no está previsto este acuerdo que haya tenido con posterioridad entre el gobierno de la provincia y el de la nación. Entonces acá en este artículo 19, el Poder Legislativo autoriza al Ejecutivo a que en esta circunstancia, y entre otras de las que están mencionadas en este mismo artículo, este es solo un ejemplo, el Ejecutivo puede incorporar esta fuente de recursos, que en este caso sería una transferencia de origen nacional, y a qué gasto la va a afectar. Habíamos dicho que dentro de lo que es la ejecución presupuestaria, en algún momento yo iba a tener que definir claramente en qué momento o qué hecho o qué suceso voy a tener en cuenta para considerar que el gasto ha sido gastado. Y eso implica tener en consideración ciertas etapas en la ejecución del presupuesto de gasto. En el caso de la Ley de Contabilidad de la provincia, tenemos establecidas o definidas 3 etapas del gasto, que son el compromiso, el liquidado o mandado a pagar y el pagado. ¿Y qué es lo que entiende la Ley de Contabilidad como el compromiso, el liquidado o mandado a pagar o el pagado? Para el compromiso lo define como el acto de autoridad competente por el cual los créditos se destinan a la realización de erogaciones para el cumplimiento de la finalidad prevista para autorizarlos. Es decir, por ejemplo, cuando un ministro firma una resolución y establece que con tal monto de tal partida se va a comprar o ejecutar tal obra, está emitiendo un acto de autoridad competente porque es el ministro para destinar ese crédito autorizado que está en la ley de presupuesto a destinarse a la compra de tal o cual bien. Como habíamos mencionado al principio, la ley de presupuesto lo que hace es autorizar un crédito a gastar. Estos créditos a gastar, en el caso de la provincia, van a ser afectados, es decir, ese crédito que cada una de las jurisdicciones y entidades tienen para gastar se va a ver afectado, es decir, disminuido, cada vez tengo menos crédito porque lo voy gastando. ¿Cómo es que lo voy gastando? Lo voy gastando mientras lo voy comprometiendo. Es decir, que las autorizaciones para gastar se van disminuyendo o están siendo afectadas con los compromisos que se van contrayendo, con la definición de compromiso que hemos dado acá. Otra de las pautas que indica la ley de contabilidad es que no se puede destinar el gasto o esa financiación o ese recurso para otro gasto que no haya sido el que está fijado en la autorización para gastar. Si la autorización para gastar refiere a compras de bienes de uso, entonces el compromiso referirá a compras de bienes de uso y el gasto será para compras de bienes de uso. Y después también menciona, por una regla de prudencia, que no voy a comprometer, es decir, gastar mi presupuesto de gastos más allá del crédito disponible que tenga. Yo tengo una autorización para gastar que está regulada en la ley de presupuesto, supongamos de 100 pesos. Y yo voy comprometiendo esos 100 pesos a medida que voy desarrollando mi actividad y a medida que va pasando el año. Si a junio yo tengo comprometido, es decir, gastado 70 pesos de esos 100 pesos, quiere decir que de julio a diciembre me quedan 30 pesos para gastar. Una vez superados esos 30 pesos que yo tenía autorizados para gastar, no puedo seguir contrayendo más gastos o comprometiendo más crédito porque no tengo más crédito disponible.
La otra etapa que menciona y que rige para lo que es el presupuesto de gastos en la provincia de Salta es el liquidado o el mandado a pagar. Esta etapa del gasto va a proceder cuando se cumpla la prestación, es decir, cuando me entreguen el bien o servicio que yo he adquirido, previa verificación del cumplimiento regular del proceso pertinente, es decir, que el gasto se haya tramitado como corresponde, se haya efectuado la identificación del proveedor, que el bien o servicio haya sido entregado y que corresponda al precio que hubiera sido estipulado en la orden de compra. Posteriormente, una vez que yo identifico quién es mi proveedor y que el bien o servicio ha sido entregado y que está dentro de las condiciones y pautas estipuladas en la orden de compra, recién procedo a pagar esa orden de pago que hubiera emitido. Es decir, que se procede a cancelar esa deuda que tenía por la emisión de la orden de pago que correspondía a un compromiso adquirido. En el caso de la provincia, como habíamos mencionado, al utilizar el sistema de imputación presupuestaria del compromiso, se me van a generar residuos pasivos. Los residuos pasivos, ¿qué eran? Que no van a existir en Nación porque tiene un sistema de imputación presupuestaria diferente. Van a ser todos aquellos compromisos y todos aquellos gastos que yo haya comprometido y que por alguna razón no haya incluido en las órdenes de pago, no haya emitido la orden de pago para pagar ese gasto que ha sido comprometido. A eso se denomina residuos pasivos. En el caso de los recursos, ¿cuáles son los momentos y las etapas? En la filmina anterior vimos los momentos y las etapas que están previstos para la ejecución presupuestaria de gastos, y ahora vamos a ver lo mismo, pero para los recursos. En la ley de contabilidad se habla del recurso inicial, que va a ser el cálculo que está incluido, la estimación de recursos de lo que se pretende recaudar en el ejercicio. Luego estará el recurso vigente, que va a ser si este recurso inicial que está aprobado en la ley de presupuesto ha sido modificado. Ya vimos el caso de la modificación presupuestaria del artículo 19, que es uno de los tantos casos que están mencionados. Luego tenemos la etapa de la fijación, que cuando sucede la etapa de la fijación de los recursos, es cuando se perfecciona el derecho por parte del Estado a percibir una determinada suma de dinero, aunque la misma no haya ingresado, es decir, cuando se devengó el derecho del Estado a percibir determinado tributo, tasa o fuente de recursos de la que se trate. Y el percibido es cuando efectivamente se hizo exigible ese recurso porque ha sido devengado y el deudor o el obligado a pagar pagó, es decir, que ingresó el dinero a la caja del Estado. Finalmente, o cerca del final de la clase, habíamos mencionado que íbamos a explicar un poco algunos saldos o determinación de resultados importantes que están previstos dentro de la Ley de Contabilidad de la Provincia. La Ley de Contabilidad de la Provincia define como resultado presupuestario en el artículo 50, inciso 5, que se va a determinar de la siguiente manera: hace el total de los recursos percibidos, es decir, el total de los ingresos que efectivamente ingresaban a la caja del Estado, o sea, que se cobraron, más allá de que se hayan devengado o hayan sido exigibles, que se hayan cobrado, ingresado el dinero a las cajas del Estado, menos los gastos comprometidos, que es el sistema de imputación presupuestaria para el gasto que hemos decidido tener legalmente vigente en el caso de la provincia de Salta, que es el total de los compromisos contraídos. La resta de los recursos percibidos, que son conceptos positivos, menos los gastos contraídos, nos va a dar un resultado que es el superávit o déficit presupuestario. Superávit significa que los recursos percibidos son mayores a los gastos comprometidos, y en el caso de déficit presupuestario significa que los recursos percibidos son menores a los gastos comprometidos. Otro
otros resultados o saldos importantes que surgen de la ejecución presupuestaria del gasto es la diferencia entre los créditos autorizados y los compromisos definitivos. Se va a llamar economía de inversión. ¿Y por qué se va a llamar economía de inversión? Porque quiere decir que yo tenía X monto como crédito autorizado para gastar y gasté, que está reflejado en el compromiso, X cantidad. Si yo tenía autorizado 10 y gasté 5, hice una economía de inversión, es decir, gasté menos de lo que tenía autorizado de 5 pesos, por ejemplo. Otros saldos o resultados presupuestarios importantes y que están mencionados es la diferencia entre los compromisos y el mandado a pagar, que eran los recibos pasivos que habíamos mencionado. Todos aquellos gastos que yo haya comprometido y que no haya incluido en órdenes de pago, es decir, que no haya mandado a pagar, van a constituir recibos pasivos del ejercicio. Y la diferencia entre todo lo que yo, el monto total de todas las órdenes de pago que yo emití, menos todos los pagos que efectivamente realicé, me va a dar la deuda exigible, es decir, todas las órdenes de pago que yo no pagué. Y como última parte de esta clase vamos a ver un poco en qué consiste la formulación del presupuesto por cursos de acción. Habíamos mencionado que el caso de la provincia de Salta utiliza la técnica presupuestaria de presupuesto por programa, solo que la llama por cursos de acción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para formular nuestro presupuesto por cursos de acción? En primer lugar, hay que tener en cuenta que es una técnica presupuestaria, es una manera de formular un presupuesto. Esta manera particular de formular un presupuesto es la que hace posible identificar claramente cómo se van a utilizar los recursos que se tienen disponibles en el presupuesto, para qué se van a utilizar, cómo se van a utilizar, para producir una serie de bienes y servicios. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para poder ejecutar esta técnica presupuestaria y diseñar o establecer, determinar un presupuesto por curso de acción? Es que todas aquellas actividades que realiza la entidad o jurisdicción de la que se trate va a tener un proceso productivo propio de ese ente público para el cual yo estoy presupuestando este presupuesto. Eso implica que tengo que considerar al Estado no como un mero gastador de ingresos, sino como un productor de bienes y servicios. Es decir, el Estado que presta bienes y servicios que satisfacen necesidades públicas, es decir, por ejemplo, transporte público, educación pública, salud pública. ¿Qué es lo que produce el Estado? Bueno, produce una serie de servicios que hace que la gente tenga salud pública, transporte público, educación pública, y tiene que haber una unidad responsable para planificar esa gestión productiva de poder prestar este servicio del que se trate. En esta gestión de poder planificar cuál es mi gestión productiva, es decir, qué produzco y qué insumos necesito para producir eso que esa jurisdicción o entidad devuelve a la sociedad, es necesario o se debe establecer claramente cuál es la relación insumo-producto. Es decir, para producir determinados bienes o servicios, qué cantidades y tipos de insumos o de recursos de la producción son los que yo necesito. Bueno, necesitaré gente que estará en términos monetarios directamente relacionado con sueldos, necesitaré insumos, necesitaré servicios. Y, por ejemplo, si se tratase del caso que habíamos mencionado del curso de acción de vacunar a los niños menores de 5 años con todas las vacunas que refieran al calendario de vacunación obligatorio de la Argentina, ¿cuáles serían los insumos? Para llevar adelante ese programa, ¿qué es lo que necesito? Bueno, necesito las vacunas, eso es un insumo. Necesito los enfermeros que vacunen o otra persona que vacune a los niños que se presenten para vacunarse. Esa es la relación insumo-producto que se refiere. En este caso es sencilla y directa, hay otras que son más indirectas.
se necesitan insumos, tanto directos como indirectos, para poder llevar adelante el entregar o producir un determinado bien o servicio. El caso de la vacunación, el más directo, sería el de las vacunas en sí, y el de las personas que vacunan. Pero hay otros, como por ejemplo, bueno, ¿dónde vas a vacunar? Eso refiere a un lugar físico, vas a tener oficinas. Esas oficinas o esos vacunatorios o esas instalaciones físicas son alquiladas, son propias, están mantenidas, están limpias. A eso refiere con la relación de insumo-producto, es decir, todos los recursos de la producción que yo necesito para someter al proceso productivo y elaborar ese producto o servicio que pretende prestar esa entidad o jurisdicción. Entre las características que tienen que respetar o tener los cursos de acción o presupuestos por programa son que están insertos dentro de la política presupuestaria de la entidad. ¿Y esto qué significa? Que hacen a mi naturaleza o mi razón de ser, es decir, que están directamente vinculados con la competencia que tiene asignado esa jurisdicción o entidad. El caso de salud será proveer salud, en el caso de educación, proveer educación, en el caso de seguridad, proveer seguridad a la población. Que tiene que haber una unidad ejecutora que debe ser única y que es la que va a llevar adelante ese programa. Ustedes saben que las distintas carteras de gobierno tienen una estructura diferente. Van a tener secretaría, direcciones generales, programas. Bueno, cada uno tendrá una determinada actividad y uno de esos va a tener asignada la responsabilidad de llevar adelante ese programa o curso de acción del que se trate. Por ejemplo, si se tratase de el programa de educación a nivel inferior, bueno, será lo que es la dirección de nivel inferior en educación y la unidad ejecutora del programa de educación a ese nivel. Se debe identificar claramente qué productos genera. Si se tratase del programa de vacunación, bueno, el programa tratará de niños vacunados con tales o cuales vacunas, es decir, cuál es el servicio que presta. Identificar en forma física y financiera los insumos del curso de acción. Dependiendo del programa de que se trate y la finalidad que busca, va a tener insumos físicos en ciertas cantidades que se requieren y esos insumos físicos cuestan dinero. Supongamos que se tratase de vacunar chicos contra la viruela, bueno, tendrán, si pretenden vacunar 100 chicos contra la viruela y cada chico recibe una vacuna contra la viruela, bueno, tendrá 100 vacunas contra la viruela como insumo en cantidad física que va a tener que tener para poder vacunar a esos chicos a los cuales pretende alcanzar. Y esas vacunas tienen un costo, para adquirirlas tendrá que tener un presupuesto para poder comprarlas. Describir las metas por curso de acción, es decir, cada programa tiene un objetivo, una finalidad que pretende lograr un impacto en la sociedad. Bueno, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo que persigue ese programa? En el caso de la vacunación será, bueno, que los chicos estén menos predispuestos a enfermarse de tales o cuales enfermedades para las cuales se los vacuna. En el caso de educación será que tales o cuales chicos de tal o cual nivel tengan la educación que requiere ese nivel. En el caso de, si se tratase de construcción de hospitales o rutas, bueno, será construir tantos metros cuadrados de rutas o de edificios para tal o cual propósito. Y luego se deberá establecer cuáles son los indicadores de gestión de eficiencia y eficacia, es decir, qué porcentaje de esa meta anual que yo me he fijado voy a alcanzar finalmente si las cosas se desarrollan como las hubiera planificado, y cuántos insumos o recursos gasto en lograr mis metas. Yo puedo lograr una meta gastando mucho o desperdiciando recursos o siendo muy eficiente, que quiere decir alcanzar mi meta usando la menor cantidad de recursos posibles.
Finalmente, o cerca del final, tenemos acá la estructura de categorías programáticas que presentan los cursos de acción o el presupuesto por programa previsto en la provincia de Salta, y en la provincia de Salta utilizamos cursos de acción, lo que en la Nación se llama programa, que acá le llamamos curso de acción, pero es lo mismo, y que refiere a la categoría programática de mayor nivel dentro del proceso presupuestario. Es decir, no va a haber nada de mayor nivel que un curso de acción. Ese es el máximo nivel de presupuestación por programa que vamos a tener en la provincia. Y cada curso de acción puede generar más de un producto final. Es decir, que un curso de acción es un programa y que los programas son aquellas categorías programáticas que generan productos finales. Y un programa o curso de acción puede tener como resultado ese proceso productivo más de un producto final. Y un producto final es aquel bien o servicio que finalmente llega a su destinatario final, en general la población. Luego tenemos las categorías programáticas de actividad, que refiere a la categoría programática de menor nivel, es decir, el mínimo detalle en el que puedo presupuestar en lo que es la técnica presupuestaria de presupuesto por programa. Y un curso de acción puede tener más de una actividad. Y luego tenemos las actividades, las categorías programáticas denominadas de proyecto y de obra. Las de proyecto son categorías que refieren a un proceso productivo cuyo resultado final es un activo fijo. Es decir, que es un bien de uso. Y una obra es una categoría programática de mínimo nivel, equiparable a la que fuera de actividad, pero siempre referida a un proyecto. Por ejemplo, yo puedo tener un proyecto que se llame ampliación del hospital materno-infantil. Y dentro de esa ampliación, del proyecto ampliación del hospital materno-infantil, que refiere a poner más salas de parto, más consultorios de oftalmología, por ejemplo, o de traumatología, puedo tener distintas obras. En esa ampliación puedo tener consultorios de atención para pediatras, consultorios de atención para traumatólogos, consultorios de atención para oftalmólogos. Cada uno de esos consultorios puede ser una obra, es decir, que las obras son parte de este proyecto que refiere a un activo fijo que es más grande que la obra en sí. Y finalmente les quiero mostrar en la realidad que en efecto la provincia de Salta utiliza la técnica de presupuestación por programas, que en este caso se llama por cursos de acción. Si ustedes ven acá, tengo el link o lo que es la página de presupuesto de la provincia de Salta. Si ustedes se fijan acá, tengo una pestaña que se llama Metas e Indicadores de Gestión. Cuando ustedes pinchan en este link, se les abre esto que está al costado, y en el artículo 33 de la ley de presupuesto de la 8.298, que refiere al presupuesto 2022, tienen los anexos 1, 2, 3 y 4, que son todas las descripciones de los cursos de acción, metas e indicadores de cada una de las jurisdicciones y entidades. Cuando ustedes bajan ese archivo, acá les puse un ejemplo, tienen todas las jurisdicciones y entidades. En este caso les puse de ejemplo la Sindicatura General de la provincia. Tienen un índice con cada una de las jurisdicciones y entidades, con cada uno de los cursos de acción que tiene cada una de ellas. Dentro de cada uno de los cursos de acción especifica cuál es la función y la competencia y la política presupuestaria de ese organismo para ese curso de acción, cuáles son los cursos de acción o presupuestos por programas que tiene previsto. En este caso tiene 2, control integral e integrado y mejora continua, y qué actividades, que era la categoría programática de menor nivel dentro de cada curso de acción, tienen previsto dentro de cada uno de estos programas. En este caso, dentro del programa o curso de acción Control Integral e Integrado, tiene 3 actividades: control, asesoramiento y auditoría red federal UCI. Y en el caso del programa o curso de acción Mejora Continua, tiene estas 3 actividades.
Y luego menciona cuál es la política presupuestaria, que es una descripción de a qué se dedica este organismo en particular, en este caso la Sindicatura General, que es el órgano de control interno del Poder Ejecutivo, y cómo es que ha desarrollado, ha implementado estos presupuestos por programa, estos programas, a fin de cumplir con sus funciones o competencias. En este caso, ahí tienen la descripción del curso de acción, es decir, a qué se dedica, qué hace, a qué viene, qué significa este curso de acción o presupuesto programa denominado Control Integral Integrado, y bueno, ahí dice qué significa o de qué se trata, a qué refiere, y es básicamente efectuar auditorías y otras actividades de control en el universo de control de la Sindicatura General. Y luego habíamos mencionado que no solo tiene que describir en el curso de acción de qué se trata este presupuesto por programa o curso de acción, sino que tiene que decir cuál es la meta física. Ahí tienen la meta física, dice que va a ser auditorías y fiscalizaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, que va a ser 130 en el año. Así, ¿cuál es la meta física? Es decir, cuántas auditorías pretende hacer en el ejercicio. Y también habíamos mencionado que debe determinar los indicadores de eficiencia y de eficacia, es decir, de eficiencia, cómo va a ser uso de los insumos o recursos con los que cuenta para ejecutar esta meta. Ustedes tengan en cuenta que si se trata de efectuar auditorías y fiscalizaciones, el mayor insumo va a ser los auditores. Los auditores cobran un sueldo, y los sueldos están directamente proporcionados a las horas hombres insumidas en cada una de las tareas de auditoría y control o fiscalización que realice. Está directamente relacionado con los sueldos o la escala salarial que se cobre. Si hace más auditorías con el mismo costo, será más eficiente, porque con los mismos recursos hace más metafísica o alcanza más metafísica, y a la inversa en el caso contrario. Y en el caso de la índice de eficacia, ha fijado qué porcentaje de la meta se va a alcanzar, de la meta prevista. Es decir, si yo al final del ejercicio hice 100, bueno, habré alcanzado un porcentaje menor de lo que yo tenía previsto, y si hago 230, habré alcanzado un porcentaje superior de la meta prevista en el ejercicio. Todo esto, como les digo, está aprobado, autorizado y en la ley de presupuesto como anexo del artículo 33. Y la última etapa del proceso presupuestario, en el caso del sistema presupuestario de la provincia de Salta, refería a la evaluación y control del presupuesto. Cuando hablamos de evaluación de la ejecución presupuestaria, nos referimos a la evaluación o análisis que efectúa a nivel de control interno del Poder Ejecutivo, sea la Oficina Provincial de Presupuesto o la Sindicatura o cada una de las jurisdicciones y entidades. Y en el caso de que hacemos referencia al control, referimos al control externo que ejecuta el Poder Legislativo. Ustedes saben que el control es una empresa política, y quien detenta la competencia de ejercer el control externo sobre el Ejecutivo es el Poder Legislativo, que nos representa a nosotros y a los distintos municipios. Acá tienen un poco lo que es la bibliografía, de donde pueden leer más información sobre todo lo que vimos en la clase. Tienen el libro de Achabayán, el capítulo 6, 7 y 8, el libro de la contadora Trejo, los capítulos 6 y 7, la resolución 27 del 2021 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos. Tienen lo que es el manual presupuestario de la Oficina Nacional de Presupuesto, que en términos generales y en particular en lo referido a presupuesto por programas, pese a ser nacional, les sirve porque son conceptos básicos y generales respecto a esa técnica presupuestaria, en el capítulo 1, 2, 3 y 4 del título 2. La ley de contabilidad de la provincia, capítulos 1 y 2, que vimos al inicio de la clase.
los formularios e instructivos que refería a distintas pautas que daba la Oficina Provincial de Presupuesto de cómo presupuestar o formular el presupuesto en esos aspectos puntuales, que la pueden obtener en este link de la Oficina Provincial de Presupuesto. La resolución 102 delegada del Ministerio de Economía y Servicios Públicos que refiere a la programación de la ejecución y reprogramación de la ejecución del presupuesto. La ley de presupuesto y el decreto de distribución de partidas, y el decreto 233 que hace a la contención del gasto, que tiene que ver con las formas de ejecutar el presupuesto, una de las normas que han de tenerse en cuenta a la hora de ejecutar el presupuesto. Ahora sí voy a leer un poco, eso es todo hasta el momento de lo que es la clase. Antes de pasar a las preguntas, la próxima clase es la clase 7, que es presupuesto por programa, y una mínima parte de lo que es el sistema presupuestario a nivel nación, de la organización del sistema. Recordarles nuevamente las fechas de los parciales, en principio, siempre y cuando se dispongan de las aulas y los medios para poder realizarlos. El primer parcial para el plan 2019 sería presencial, sería el lunes 23 de 18 a 20 en el anfiteatro A y B. Fíjense, por favor, aquellos que no figuren en el SIU, de figurar en el SIU para no tener problemas para rendir. Y el caso del primer parcial para el plan de 2003 sería virtual el jueves 26 de 16 a 18 en el horario de la clase práctica de la contadora Barbieri. Eso no me quería olvidar de mencionarles. Ahora sí voy a leer alguna pregunta que vi por acá. Dice, profesora, sube la clase a la plataforma para poder volver a verla. Sí, de todas maneras, las clases ya las tienen subidas. Si ustedes se fijan, tienen todos los PDF subidos, tienen hasta la clase 8, de hecho, subidos ya. Fijación en la etapa del devengamiento, en el caso de los recursos, sí. Y bueno, y ahí me decían que había compartido la pantalla correctamente. No tengo más preguntas. Profe, ¿cuándo rinden la teoría lo de la promoción? Bueno, eso va a depender primero de qué notas se saquen en el parcial práctico, superada esa nota mínima que se haya establecido para este año, que suele ser un 7. Esos que superen el 7 o tengan el 7 son los que van a rendir la parte teórica, y ya lo fijará el contador Moreno una vez que tengamos ese dato, y en general suele ser en algún horario y día de clase de teoría, o sea, será algún martes y jueves de 18 a 20, calculo. ¿Alguna otra pregunta más? Profe, en el SIO hay una nómina de alumnos inscritos. Sí, yo cuando ingreso le pido al departamento de alumnos que me diga cuál es el listado de alumnos que yo tengo inscritos plan 2019 que están habilitados a cursar la materia. A mí me tira un listado. Hace 2 semanas tiró un listado de 151 alumnos. Sucede que algunos alumnos están en trámite de pasarse de plan y que en teoría eso se haría efectivo en mayo. Así que, bueno, tendrían que ver cómo van esos trámites, de tal manera que cuando yo solicite el nuevo listado antes del parcial, estén incorporados. De todas maneras, yo voy a intentar ocuparme de pedir el listado y subirlo una semana antes para que se fijen si están o no están. Los que no estén tendrán que aportar algún tipo de documentación que asegure que pueden cursar y rendir la materia. Y bueno, eso sería. Profe, para el cambio de plan, en caso de no aparecer en el SIU hasta la fecha de parcial, no vamos a poder rendir el parcial, porque algún alumno me dijo que recién nos van a cargar para finales del otro mes. Yo tengo entendido que en mayo estarían procesando todos estos pedidos de cambio de plan y ya aparecerían. Como les digo, yo voy a intentar, si rinden el lunes 23, el lunes anterior, pedir un listado actualizado. Si lo pido ahora, no va a ser el mismo que una semana antes de rendir, y se los voy a publicar en la plataforma. Los que no estén ahí, se les va a consultar al departamento de alumnos si están o no en condiciones de rendir y cursar la materia, y si estamos muy sobre la hora y no obtenemos respuesta, rendirán en carácter de condicional.
Plan 2003 también está en el listado del SIU, no. El plan 2003 no está en el SIU porque el plan 2003 no existe más. El cursado 2003 que se está efectuando es excepcional y fuera de SIU. Es como un cursado muy particular, no están en el SIU y no se inscriben en ningún lado. Es una excepción que pidió el decano de la facultad y que el titular de la cátedra accedió a darles la materia de nuevo para que no se queden afuera, pese a que el plan no existe más, el plan 2013. Así que en el SIU no van a estar, tenemos que tener una reunión con la secretaria administrativa de la facultad a fin de determinar, bueno, qué se va a exigir o cómo es que se va a dar la materia por aprobada para el plan 2003. Profe, hoy estuve en alumnos y me dijeron que informática es el reimpensable. No entiendo mucho la pregunta. Esa me la hizo Beth. Responsable, profe. Bueno, sí, puede ser que tengan poca gente, no pueden terminar de cargar, no se hagan problema, la voluntad que tenemos los profesores es que rindan y no tengan problema, pero lo que yo quiero que sepan es que el que valida si ustedes están en condiciones o no de cursar y de rendir siempre es formalmente la facultad a través del departamento de alumnos, ¿sí? De todas maneras, el año pasado hemos tenido muchos problemas por esta misma situación y se les ha permitido rendir condicional. De todas maneras, se ha ejercido cierta, como incentivarlos a ustedes a preguntar cómo va su trámite para que se apuren ahí en informática y los carguen, ¿no? ¿Por qué Porción no nos deja inscribirnos? Plan 2003 no existe más el plan 2003. Y lo que es plan 2019, la inscripción cerró. Esos plazos los fija la facultad, no los fija la cátedra. Plan 2003 también está en el listado del SIU, no, el cursado 2003 es extraordinario, no existe más, es excepcional, es de buena voluntad de la cátedra y a pedido del decano por una nota que presentó el centro de estudiantes, para que no se queden afuera todos los que no hicieron cambio de plan y que tienen la materia pendiente. Profe, el 23 de mayo hay exámenes, igual será el día de partida. Sí, lamentablemente queríamos hacerlo el 26 y no hay aulas disponibles, así que es el 23. Hasta nuevo aviso, salvo que se consiga algo mejor, es el 23 porque no hay aulas para poder tomarles el examen. Como padre, saber si estoy inscripto. ¿Cómo podré saber si estoy inscripto? No puedo hacer la encuesta en mi caso. Plan 2003, no hay inscripciones. Hubo una encuesta en donde ustedes seleccionaron a dónde les gustaría ir, en qué comisión les gustaría estar, pero no hay inscripción por SIU Plan 2003 porque el Plan 2003, contabilidad pública no existe más Plan 2003. Es un cursado, como les digo, excepcional, cuyas reglas se están acordando con la facultad. Profe, ¿todas las teorías de este horario van a ser virtuales? No, el contador Moreno tuvo un inconveniente y por eso las estoy dando yo virtual. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna pregunta que no haya respondido que quieran hacer? Profe, se preguntaba lo último porque no había podido yo asistir a las clases virtuales de la teoría y bueno, como que ya me perdí varias clases y por eso preguntaba. Las clases que tenemos han sido subidas a la plataforma y excepcionalmente estoy yo dando la clase virtual de teoría por el contador Moreno. No es algo que de común corriente vaya a ser así. Cuando hayan sido virtuales, si tenemos los archivos que proporciona la facultad, son subidos a la plataforma. Creo que de hecho eso se hizo ayer. La semana que viene volvemos a presencial y entiendo que sí. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, recuerden chicos, las clases que han sido virtuales y grabadas, si tenemos el archivo que proporciona la facultad, se las subimos a la plataforma. De todas maneras, si haya sido virtual o presencial, ustedes tienen todas las clases teóricas subidas en PDF en la plataforma. ¿Alguna otra consulta?
Bueno chicos, nos vemos el jueves con la clase número 7, que es exclusiva del presupuesto por programa. Que tengan un buen resto del día. Hasta luego. Hasta luego, profesora.